Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Ariel iba camino a casa entre lágrimas. La lluvia caía a cántaros, empapándola hasta los huesos. El elegante vestido que había llevado para la ocasión especial se pegaba a su cuerpo. Su cabello colgaba en mechones húmedos junto a su rostro. Ariel ni siquiera pensó en buscar refugio. Al contrario, era mejor de esta manera, para que sus lágrimas no fueran visibles mientras se mezclaban con las gotas de lluvia. ¿Cómo pudo hacerlo Olivio? Recordó sus ojos y las miradas tímidas que cuidadosamente ocultaba de ella. El hombre que Ariel había considerado durante mucho tiempo el más valiente, confiable y amoroso, parecía estar escondiéndose detrás de la espalda de su callado padre. Pero la madre de la familia no se contuvo en expresiones. Tenía mucho que decir esa noche. Estaba a punto de llegar a su destino. Los contornos de un gran centro comercial en la distancia se hacían visibles, a solo 2 minutos a pie de casa. Ariel lo había alcanzado desde el centro de la ciudad en unos 30 minutos. Esperar un autobús habría llevado más tiempo. Eso estaba claro. Es sorprendente lo que el estrés puede hacer en las personas. Ariel ni siquiera se había dado cuenta de que había caminado unos 10 o 12 kilómetros. Ariel se detuvo. No podía ir a casa en ese estado. Su mamá comenzaría a hacer preguntas, preocuparse y ponerse ansiosa. Y eso no era bueno para ella. Incluso era peligroso. Mamá, en algún lugar en el estómago, Ariel sintió un desagradable nudo frío. Su madre tenía un corazón muy débil, y a medida que envejecía, la condición empeoraba, especialmente recientemente. Su madre necesitaba evitar el estrés innecesario, así que Ariel decidió dirigirse al centro comercial, secarse un poco, tomar una taza de café en la zona de comida, sentarse, reponerse y luego poner una de sus sonrisas habituales antes de enfrentar a su madre. Ariel había estado protegiendo a su madre desde la infancia. Muchas veces había sido testigo de los episodios de su madre. A veces su madre incluso había sido llevada al hospital. Y la joven Ariel se quedaba sola durante varios días e incluso semanas, bajo la mirada atenta de los vecinos, por supuesto. Pero aún así, Ariel no tenía otros parientes que pudieran cuidar de ella. Estaban solas en el mundo. Ariel una vez escuchó a su madre hablar con una amiga, diciendo que le habían aconsejado que no tuviera hijos en absoluto. Más tarde, Ariel le preguntó a su madre al respecto, y al principio su madre trató de negarlo, intentando convencerla de lo contrario, pero finalmente confesó. «Sí, me lo dijeron», dijo. «Me advirtieron, pero sus predicciones estaban equivocadas. No creían que pudiera llevarte a término. Pronosticaron que moriría a mediados del embarazo». «¿Y cómo decidiste seguir adelante?», preguntó Ariel. «Bueno, pensé, ¿de qué sirve vivir si no te tendré? Ya estabas conmigo, viviendo en mi corazón. ¿Cómo podría deshacerme de ti? No, fue la decisión correcta en mi vida». Ariel a veces se sentía culpable porque su madre estaba en esta condición por su causa, pero su madre, al darse cuenta de esto, se enfadaba con ella. «No piensas en eso. Quería mucho un hijo. ¿Cómo podrías influir en mi decisión? Piénsalo, quería una hija como tú, y estoy feliz de haber ido en contra de todas las predicciones. Y por cierto, tenían razón. Si mi corazón está en mal estado, ¿qué garantía hay de que no habría sucedido sin el parto? Después de todo, ha sido débil desde la infancia. Y los médicos inicialmente dijeron que moriría durante el embarazo. Luego predijeron que no sobreviviría al parto. Luego me aseguraron de que mi hija terminaría en un orfanato a los 2 o 3 años. ¿Qué tenemos en realidad?». La madre de Ariel a menudo le decía que su hija era el regalo más preciado que la vida le había dado y que tener una hija tan maravillosa era una alegría inmensa. A veces también hablaba del padre de Ariel, y Ariel entendía que su madre lo amaba mucho, aunque sabía muy poco sobre él. Se habían conocido por casualidad, chocando el uno con el otro en un puente de una gran ciudad. El apuesto joven había venido por una conferencia de estudiantes mientras que la madre de Ariel, que en ese momento era solo la futura madre de Ariel, por supuesto, estaba tomando sus propias vacaciones. Recientemente se había graduado de la universidad y había conseguido un trabajo como costurera en una sastrería,
ganándose la vida decentemente para la época. Había ahorrado durante un año para hacer este viaje. Los jóvenes se gustaron de inmediato. Pasaron mucho tiempo caminando juntos por calles pintorescas y sentándose en cafeterías. El estudiante resultó ser una persona tan inteligente e interesante que la joven lo escuchó con el aliento contenido. Más tarde esa noche, fueron a la habitación de su hotel. Ambos pensaron que era solo el comienzo de su relación, pero el destino tenía otros planes. Acordaron encontrarse en un monumento al mediodía al día siguiente, después de que terminara el semestre del estudiante. Pero la joven nunca volvió a ver a su amado. Al principio pensó que el estudiante la había engañado. Pero ¿cómo? La había mirado con admiración y había sostenido sus manos tiernamente. No, eso no parecía cierto. Los ojos no podían mentir, así que la joven fue al hotel donde se hospedaba el joven. Allí se enteró de que los estudiantes habían sido llamados de manera urgente para algún tipo de entrenamiento militar o algo similar. Entonces simplemente no podía ir a verla. No podía escapar. Así es como nos perdimos el uno al otro. Suspiró la madre de Ariel con una sonrisa triste, contándole esta historia a su hija. No había redes sociales en esa época, por lo que encontrarnos en el vasto país resultó ser imposible. Ni siquiera habíamos intercambiado direcciones. Lo busqué e intenté encontrar información sobre su ciudad o universidad en ese hotel. Se negaron. La información era confidencial después de todo. Seguramente él también habrá intentado encontrarme. Al menos todavía te tengo a ti. ¿Y cómo podía renunciar a tanta felicidad? Ariel se instaló en una mesa escondida detrás de una columna. No quería que la miraran en este momento. Fluyeron a través del piso superior del centro comercial en un flujo interminable. Entre ellos había parejas enamoradas. Jóvenes se abrazaban y sonreían el uno al otro, justo como ella y Olivio no hacía mucho. Felices, pero por supuesto, no había garantía de que esta felicidad durara mucho. Ninguna garantía en absoluto. Un camarero alegre le trajo a Ariel su café y le deseó un buen día, pareciendo amable en la superficie pero indiferente en el fondo. Realmente no le importaba cómo sería el día de Ariel. Era solo su trabajo. La única persona en el mundo que no le era indiferente a Ariel era su madre. Su salud se estaba deteriorando. Hasta esta noche, Ariel había esperado que Olivio también la amara. Se lo había dicho muchas veces. Debe de haber estado mintiendo. Ariel dio un sorbo a la bebida caliente y aromática con placer, y la cálida felicidad se extendió por todo su cuerpo, haciéndola sentir un poco más liviana. Quizás no era tan malo que Olivio hubiera revelado su verdadera naturaleza hoy. Habría sido mucho peor si su relación hubiera avanzado más y se hubiera vuelto más seria, y luego él mostrara su verdadera cara. Aunque, ¿cuánto más seria podría haber sido? Ariel había pensado que estaba a punto de proponerle matrimonio. De lo contrario, ¿por qué la habría invitado a conocer a sus padres? Eso era una señal de intenciones serias. Ariel se había graduado recientemente de la universidad. Se había convertido en costurera, al igual que su madre. Le había encantado esta artesanía desde su infancia. Incluso cuando era una niña pequeña, solía vestir a sus numerosas muñecas. Disfrutaba creando diseños interesantes y eligiendo materiales, y el proceso en sí le daba alegría. Era realmente algo maravilloso. Había un trozo de tela, o tal vez varios trozos, y antes de darse cuenta, ese algo informe se convertía en un hermoso vestido que podía convertir a cualquier muñeca en una princesa. La madre de Ariel trabajaba mucho, así que la niña a menudo se encontraba sola en casa, a su aire. Pero nunca se aburría. Coser la distraía y entretenía, dándole placer. Cuando su madre llegaba a casa del trabajo, admiraba sinceramente las creaciones de su hija e incluso llevaba los mini masterpieces de Ariel a su propio taller de sastrería para mostrárselos a sus colegas. Pero Ariel nunca se convirtió en diseñadora de moda, por supuesto. Después de terminar la escuela, asistió a la universidad y siguió su carrera como costurera. Ahora trabajaba en una sastrería no muy lejos de su casa. Disfrutaba de su trabajo y tenía talento para ello. Sus superiores elogiaban a la joven y entusiasta empleada. Nadie podía ajustar los trajes a la figura tan hábilmente como ella. Con el tiempo, los casos más difíciles le fueron encomendados,
y los manejaba de manera brillante. Incluso le gustaban las tareas complejas. Las veía como un desafío. Ariel ordenó otro café. Necesitaba calentarse. No podía permitirse enfermarse y contagiar a su madre, que no podía permitirse estar enferma. Ariel había logrado recientemente algo casi imposible. Había logrado una consulta con un renombrado profesor de cardiología y era completamente gratuita. Pronto, el mejor especialista en el campo examinaría a su madre y tal vez elaboraría un plan de tratamiento para aliviar la condición de la no tan anciana mujer. Después de todo, su madre tenía un poco más de 40 años. Sin embargo, luchaba por respirar al caminar como si tuviera 100 años. Y su estante de baño estaba lleno de botellas de medicamentos. Todo esto causaba dolor y un gran temor en Ariel. De alguna manera, Olivio distrajo a la niña de estos pensamientos tristes, cambiando su enfoque solo por su existencia. Vivía como en otro mundo. Hijo de padres adinerados, revoloteaba por la vida como una mariposa despreocupada. Había reuniones con amigos, viajes y fiestas en su vida. Siempre alegre y feliz, parecía cargar a todos a su alrededor con su optimismo. Además, Olivio era bastante apuesto. Era alto y atlético, con rasgos faciales perfectamente esculpidos. Una amplia sonrisa llena de dientes blancos, encantadores hoyuelos en sus mejillas y un perpetuo bronceado. Olivio a menudo viajaba con sus padres, incluso en invierno. Volaban al océano donde tomaban el sol y jugaban en las olas azules. Olivio también se vestía con estilo y buen gusto. Parecía un chico de una revista de moda y podría haberse convertido fácilmente en modelo, pero tenía otros planes para su vida. Olivio estudiaba en una prestigiosa universidad de economía. Cuando él y Ariel se conocieron por primera vez, estaba a punto de terminar su penúltimo año. Delante tenía un año desafiante pero emocionante. Exámenes estatales, escribir su tesis, graduarse y luego trabajar para su padre, un conocido empresario local que poseía una cadena de talleres de reparación de automóviles. ¿Qué podían tener en común estos dos? Ariel, una chica pobre que se había graduado recientemente de la universidad y trabajaba como costurera, y Olivio, un brillante representante de la juventud dorada. Pero el destino tenía otros planes para ellos, y por voluntad del destino, se conocieron en una discoteca. Ariel nunca había sido fan de estos lugares. En primer lugar, eran muy caros, y Ariel había gastado la mitad de su salario mensual para ir a este club, lo cual era extremadamente impráctico dada su situación. Pero Silvia, una amiga de la infancia y vecina, le rogó a Ariel que la acompañara. Silvia siempre había soñado con una vida glamorosa y quería experimentar el ambiente de una discoteca exclusiva, incluso si solo era por una noche. Incluso había comprado un vestido especial para la ocasión. ¿Cómo podría Ariel negarse a la súplica de su amiga? Ariel no se vistió especialmente para el club. Llevaba sus ajustados jeans favoritos y una blusa amplia y fluida. Y como resultó, Ariel había acertado en su elección de ropa, no Silvia con su vestido elegante. Casi todas las chicas en el club estaban vestidas de manera similar a Ariel. No era gran cosa. Un par de veces, Silvia logró arrastrar a su amiga a la pista de baile. ¿Viniste aquí para sentarte o qué?, le preguntó Silvia con ojos alegres y brillantes. Y Ariel bailó en medio de la multitud de jóvenes. Fue realmente agradable soltarse y entregarse a las olas de sonido. En uno de esos momentos, Olivio se acercó a ella. Simplemente se paró a su lado y comenzó a bailar, imitando y complementando los movimientos de Ariel. La chica, al darse cuenta de esto, se sintió avergonzada y se detuvo. Pero él le sonrió amigablemente, tomó su mano y la llevó a bailar, girando a Ariel en el aire. Tan hábil y seguro de sí mismo que parecía que los dos se fusionaban en uno solo. Fue una sensación increíble. Durante el baile, la chica examinaba a su inesperado compañero. Era guapo, increíblemente guapo y con estilo, y estaba vestido muy caro. Ariel conocía la ropa debido a su trabajo en la sastrería. El joven llevaba ropa de marcas caras. ¿Cómo podría fijarse en ella un chico así? Tal vez el baile terminaría, él sonreiría y volvería con sus amigos igualmente adinerados.
Lo más probable es que simplemente disfrutara de cómo Ariel bailaba y decidiera bailar con ella durante unos minutos. Pero Olivio no se fue. Pidió permiso para acompañar a Ariel de regreso a su mesa, y como no había nadie en la mesa, ya que Silvia seguía conquistando la pista de baile, el joven ofreció mantener compañía a Ariel. ¡Guau! El corazón de la chica latía como un martillo neumático. No podía creer que un chico así quisiera hablar con ella. Intentaron conversar sinceramente esa noche, pero la música alta lo hacía prácticamente imposible. Aún así, Olivio logró halagar a Ariel con cumplidos que nunca había escuchado antes. Eres muy hermosa y elegante. Tus ojos son simplemente impresionantes. Cuando los vi, algo revolvió dentro de mí, dijo Olivio, mirando directamente a Ariel y pareciendo muy serio. El chico claramente no estaba bromeando ni siendo insincero. Estaba diciendo lo que sentía. Ariel se quedó desconcertada. Antes, solo había recibido cumplidos sobre su indiscutible talento para la costura. Nunca pensó que fuera hermosa. En la escuela, los chicos nunca le prestaban atención. Solo notaban a las chicas con figuras más prominentes. ¿Y qué hay de Ariel? Era delgada, alta y angular. ¿Quién se fijaría en alguien como ella? En la universidad tampoco había chicos, al igual que en el trabajo. Así que Ariel recibió esos encantadores cumplidos por primera vez y le daba vueltas la cabeza. Por supuesto, se enamoró inmediatamente de Olivio. A sus ojos, era el chico más guapo de la tierra, pero no podía creer que pudiera pasar algo entre ellos. Eran demasiado diferentes. Olivio le pidió a Ariel su número de teléfono para poder enviarle mensajes de texto. Ella se lo dictó, y el joven hizo la llamada, pidiéndole que agregara su número a sus contactos. Luego, Olivio acompañó a las dos chicas a casa en un taxi. Silvia, después de unas copas, experimentó fuertes emociones y al principio no se dio cuenta de que Olivio claramente no estaba interesado en ella. Él desvió delicadamente sus avances, tratando de no herir sus sentimientos de Silvia. Esto lo hizo aún más querido para Ariel. Qué sensible y considerado era. Antes de separarse, Olivio besó la mano de Ariel. Era evidente que quería más. Acercarla, tal vez incluso besarla en los labios. Ariel lo sintió, pero el chico se contuvo y limitó el gesto a uno elegante. Aún así, Ariel no creía que Olivio la llamaría. Al día siguiente era su día libre y no tenía que trabajar. Ariel estaba nerviosa desde temprano. Por un lado, deseaba que Olivio la llamara. Realmente quería experimentar esos sentimientos nuevamente, tal como ayer. Por otro lado, tenía un poco de miedo. ¿Y si Olivio se desilusionaba con ella durante el día y notaba algunos defectos que no eran visibles en las luces tenues del club nocturno? ¿Y si la encontraba aburrida y finalmente se daba cuenta de que no eran compatibles? Ver la decepción en sus ojos sería doloroso. Olivio llamó y dijo que pasaría por Ariel en una hora. Sugirió ir a los estanques de la ciudad, dar un paseo por el parque y conocerse mejor. Añadió que no podía dejar de pensar en nada más que en su encuentro de la noche anterior. Una hora, solo una hora. Ariel estaba muy nerviosa por esta cita. Se probó todos sus conjuntos, eligiendo el mejor. Incluso se maquilló un poco, algo que rara vez hacía. Quería ocultar su agitación interna a su madre para no preocuparla, pero su madre lo notó todo. ¿Te estás preparando para una cita?, preguntó con una sonrisa. Ariel asintió. Estoy tan feliz por ti. Espero que sea un buen chico. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? No te preocupes, mamá. Iremos a un lugar público, tranquilizó a su madre Ariel. No mencionó que estaría yendo a este lugar público en el coche de un chico casi desconocido. ¿Por qué preocupar a su madre? Después de todo, no podía explicar ni demostrar que Olivio era definitivamente una buena persona que no le haría nada malo. Su madre no había interactuado con él y no había visto sus ojos. Además, tratar de explicarlo todo con palabras probablemente sería inútil. Ariel no sabía mucho sobre autos, pero cuando vio el automóvil extranjero de Olivio, se quedó impresionada. Inmediatamente se dio cuenta de que era un modelo muy caro. Un coche oscuro, azul brillante, aerodinámico. El carruaje espera. Sonrió Olivio desde el asiento del conductor.
Ariel se reunió y se subió al coche. A pesar de la gran diferencia de riqueza, Olivio se comportó de manera sencilla y sincera con Ariel. Bromeó, la halagó, le preguntó sobre su vida y compartió cosas sobre él mismo. Gradualmente, Ariel comenzó a relajarse. Olivio era tan natural, inteligente y amable. No se parecía en nada a los niños mimados y ricos que ella se había imaginado. Era hora de romper con los estereotipos. Las personas eran todas diferentes. Caminaron durante mucho tiempo en un hermoso parque. Admiraron las fuentes, alimentando a los patos, sentándose en cafés al aire libre, riendo y hablando. Siento que finalmente he encontrado un espíritu afín. Compartió sus impresiones Olivio. Eres tan genuina. Nunca he conocido a nadie como tú. ¿Y los demás? Sonrió Ariel. ¿Son todos artificiales? Exactamente, artificiales, exclamó Olivio. Palabra precisa. La mayoría de las chicas son como fotocopias, exigentes y caprichosas. Me ven solo como una billetera y una apariencia agradable. Se puede sentir, pero contigo es completamente diferente. Ariel sintió una calidez en su corazón por estas palabras. Fue agradable darse cuenta de que era especial para Olivio, no solo una más entre muchas. Sí, lo único que queda es compadecerte a ti, bromeó. Parece que no has estado con las personas adecuadas. Aparentemente, sonrió Olivio, mirando cálidamente a su compañera. Su romance se sentía como un cuento de hadas. Ariel ni siquiera había soñado con algo así. Le encantaban las novelas románticas con tapas suaves, pero nunca había pensado que un día prácticamente se convertiría en la heroína de una historia así. Olivia la sorprendía, la llenaba de halagos y la llevaba a los lugares más interesantes e inusuales de la ciudad que Ariel ni siquiera había oído mencionar. Realmente disfrutaba de sus reacciones, sorpresa y admiración. Es tan fácil hacerte feliz, tan fácil sorprenderte. A veces decía, es tan agradable, me siento como una persona completamente diferente cuando estoy contigo. Ni siquiera puedo expresarlo con palabras. Olivia apreciaba mucho a Ariel. Olivio apreciaba mucho a Ariel. Ella era sincera y no estaba mimada. Además, a menudo le recordaba lo hermosa que era, mostrándole fotos de modelos y actrices famosas que se le parecían, y le regalaba cosas que acentuaban sus cualidades físicas. Olivio cuidaba de Ariel, trataba de hacerla feliz y la protegía. Era tan encantador. Ariel comenzaba a sentirse como una verdadera princesa, hermosa, delicada y amada. Nunca antes se había pensado de esa manera. Por supuesto, la madre de Ariel notó los cambios que estaban ocurriendo con su hija y sabía de su novio, pero no se habían conocido. La mujer hacía preguntas a su hija sobre su elegido. Al enterarse de que era rico, se sintió un poco inquieta. Ten cuidado, cariño. La gente rica tiende a elegir a sus iguales como compañeros de vida y simplemente se divierten con los demás, la advirtió. Oh, vamos, mamá, Ariel argumentó. Son solo estereotipos. Por supuesto, su madre no entendía, no conocía a Olivio, no podía ver la forma en que la miraba. Olivio no es así. Además, es el siglo XXI, y tú sigues aferrada a estas ideas anticuadas, contraargumentó Ariel. Solo no quiero que te rompa el corazón. Su madre sacudió la cabeza, mirando a su hija con preocupación. ¿Y qué sucedió al final? Su madre tenía razón después de todo. Pasó el tiempo y nada cambió. Tal vez al principio, Ariel encantó a Olivio. Era diferente de sus novias anteriores. Modesta, no mimada, trabajadora, sin caprichos, solo obediencia y admiración. En su esfuerzo por complacer a Olivio, Ariel se adaptó a sus deseos y a menudo estuvo de acuerdo con sus opiniones, incluso si pensaba diferente. Quería que él estuviera contento con ella. Pero, por supuesto, no podían tener un futuro juntos. Solo entonces, cegada por las emociones, Ariel se negó a aceptar este hecho. Ariel y Olivio estuvieron juntos durante casi un año. Su relación se volvía cada vez más seria, y Ariel no podía imaginarse su vida sin su amado. Él también quería pasar la mayor cantidad de tiempo posible con ella. Sin embargo, Olivio tenía poco tiempo debido a que estaba terminando sus estudios y viajaba frecuentemente a la costa con sus padres. A su regreso, siempre traía regalos a Ariel.
joyas únicas, coloridos recuerdos y trajes exóticos. Ariel lo extrañaba. Olivio decía que él también la extrañaba mientras estaba en la playa. Algún día te mostraré toda esta belleza. Lucirás increíble en un traje de baño blanco frente a las olas del océano, cuando termine la universidad y anuncie oficialmente que tengo una prometida, dijo Olivio. ¿Una prometida? El corazón de Ariel se hundió en lo más profundo. ¿En serio? Sonaba como una propuesta aplazada en el tiempo, pero aún así. Una prometida, asintió Olivio. ¿No estás en contra? Pensé que era obvio que nos casaríamos pronto. En este momento no es el momento adecuado, pero ese día está cerca. Ariel simplemente abrazó a Olivio, se apretó contra él y cerró los ojos. Se sentía realmente feliz. Olivio no hizo una propuesta formal. No hubo anillo ni discusión sobre la planificación de la boda. Solo dio a entender en esa conversación que Ariel y Olivio eventualmente se casarían. Más tarde, Olivio defendió su diploma y su padre le ofreció un trabajo, tal como se esperaba desde el principio. Olivio estaba alcanzando rápidamente la independencia financiera, lo que le complacía. Ariel se alegró con él y esperaba que ahora finalmente le propusiera matrimonio. Sin embargo, durante varios meses después de defender su diploma, no le propuso matrimonio. En cambio, Olivio mencionó que ya era hora de que Ariel conociera a sus padres porque su relación era muy seria y la familia estaba ansiosa por conocer a la elegida de su único heredero. ¿Crees que es necesario? Ariel aclaró. Estaba muy ansiosa por conocer a los parientes de Olivio. La familia siempre había sido muy importante, y Ariel lo sabía. Tenía miedo de decepcionar a los padres de su amado. Por supuesto que es necesario. ¿Por qué te preocupas? Todo saldrá bien. La tranquilizó Olivio. Como siempre, Ariel creyó sin dudar las palabras de Olivio, porque en ese momento todavía le parecía fuerte, confiable y decidido. Si su amado decía que todo estaría bien, entonces lo estaría. La reunión estaba programada para el viernes en la noche en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad. Ariel había mirado fotos del interior del restaurante previamente en las redes sociales y se puso aún más nerviosa. Siempre se sentía incómoda en lugares así. Aunque Olivio ocasionalmente la invitaba a lugares similares, esta vez tendría que interactuar con los padres de Olivio y no sabía cómo la percibirían. Por otro lado, incluso si no causaba una buena impresión en la madre y el padre de Olivio, no afectaría su relación. Ya era independiente y adulto, tomando sus propias decisiones en la vida, como Olivio había enfatizado. Entonces, la felicidad de Ariel no dependía de esta reunión. Sin embargo, quería causar una buena impresión en los padres de su amado para que su futura familia estuviera llena de paz, armonía y calidez. Ariel decidió tomar el autobús al restaurante. Se le había agotado el dinero para un taxi y su próximo salario aún estaba a una semana de distancia. La mayoría de sus ganancias del mes se habían destinado a la medicación de su madre. Pero estaba bien. A Ariel no le importaba tomar el autobús. De hecho, a veces elegía rutas más largas a propósito para disfrutar del paisaje de la ciudad y tener un tiempo para ella misma. Sin embargo, esta vez no pudo relajarse. Se estaba preocupando con pensamientos ansiosos y su alma estaba inquieta. Ariel tenía la corazonada de que la reunión no sería fácil, y como resultó más tarde, su intuición no le falló. El autobús estaba casi lleno. La hora punta había pasado hace tiempo. Ariel se sentó con la frente apoyada en el frío cristal de la ventana, tratando de calmarse, pero no funcionaba. Quizás no debería haberse puesto este vestido de verano. Su longitud era decente, por debajo de la rodilla, pero sus hombros estaban demasiado expuestos. ¿Pensarían los padres de Olivio que su atuendo era vulgar? ¿Debería haber optado por un traje de negocios ligero? Bueno, después de todo, no iba a la oficina. El agudo grito del conductor interrumpió los pensamientos de Ariel. Oye, ¿no te da vergüenza viajar en transporte público a tu edad? ¿No te da vergüenza viajar en transporte público sin un billete a tu edad? Ariel miró hacia la fuente del ruido.
En el extremo del autobús, cerca del asiento del conductor, se estaba desarrollando una escena desagradable. La conductora, con un chaleco naranja, una mujer regordeta con el pelo teñido barato, se cernía sobre una frágil anciana. La anciana se aferraba a su asiento, agarrando una bolsa de tela llena de algo, y miraba al ejecutor del orden con una expresión de miedo en el rostro. Permíteme explicarte. Voy a visitar a mi nieto en el hospital. Me gasté toda mi pensión en golosinas para él, ¿entiendes? ¿De verdad te molesta si hago algunas paradas aquí en silencio? De todos modos, la cabina está vacía. Si se llena, me quedaré en un rincón y no ocuparé un asiento sin motivo, explicó la anciana. «Vacía o no, no es asunto tuyo», replicó la conductora. «Solo debes pagar tu billete. Por favor, paga la cantidad requerida. Si dejo que todos viajen gratis así, dejarían de pagarme el salario. Paga o bájate». La anciana seguía hablando de su nieto, que estaba en el hospital y necesitaba las cosas que llevaba consigo. «Hay medicinas, alimentos y algunas otras cosas», dijo. La anciana intentó acercarse a la conductora, agarrándose el pecho, e incluso parecía que podría echarse a llorar. Sin embargo, la ejecutora del orden se mantuvo inflexible, exigiendo el pago del viaje. Ariel de repente sintió mucha pena por la anciana, que estaba tan desesperada por llegar a su nieto. Tal vez no había nadie más para venir a ver a esta persona. ¿Quién sabía en qué situación se encontraban las personas? La tarifa no era tan alta. Ariel no era rica, pero ciertamente podía permitirse esa cantidad por una buena causa. La anciana tenía ojos llenos de desesperación y miedo. No, Ariel simplemente no podía quedarse como los otros pocos pasajeros y mirar esta escena indiferente. «Pagaré por esta señora», dijo Ariel, entregando algo de cambio a la conductora. La conductora le lanzó una mirada desdeñosa a la anciana. Emitió un billete para Ariel y de inmediato se lo entregó a la anciana. Ariel estaba a punto de volver a su asiento, pero la pasajera le agarró la mano con un agarre seco pero inesperadamente fuerte. «Muchas gracias», dijo la anciana con calidez. «Gracias por tu amabilidad. No pienses que soy una mendiga. Tengo una pensión. Trabajé en la fábrica toda mi vida, pero este mes ha habido problemas. Mi nieto Benito tuvo un accidente y tuve que comprarle todo. Ahora lo llevo todo al hospital. No me queda dinero. ¿Puedes darme tu número de teléfono y cuando reciba algo de dinero te lo transferiré?» Fue otra sorpresa. Resultó que esta anciana sabía cómo usar aplicaciones bancarias móviles. Era una anciana bastante moderna. No, no es necesario», insistió Ariel. «No me haré pobre por esta pequeña cantidad, pero está claro que estás en una difícil situación financiera». Durante todo el viaje hacia el hospital, la anciana continuó agradeciendo a Ariel y hablándole de su nieto Benito. Parecía ser un joven muy decente. La abuela se preocupaba por él, porque después del accidente terminó en el hospital con heridas, pero estaba aliviada de que aún estuviera relativamente ileso. «Las heridas sanarán, no desaparecerán», dijo la pasajera parlanchina. «Lo más importante es que está en su sano juicio». Ariel asintió con una sonrisa. Luego la anciana bajó en su parada y Ariel continuó el resto de su viaje en silencio. La pasajera parlanchina la había distraído momentáneamente de sus pensamientos ansiosos y aliviado su nerviosismo. Sin embargo, mientras Ariel estaba sentada en la mesa del café, empapada y sonrojada, se regañó a sí misma. ¿Debería haber escuchado su intuición y no haber ido a esta reunión? Ahora entendía claramente que no podría haber salido nada bueno de ella y veía la situación en su totalidad. Pero hace solo unas horas había estado llena de esperanzas de un futuro feliz con Olivio. El lujoso ambiente del restaurante ciertamente puso mucho más nerviosa a Ariel. Inmediatamente localizó la mesa donde Olivio estaba sentado con sus padres. Cuando él la vio, la saludó con una sonrisa. Se acercó y la abrazó. Le dio palmaditas en la espalda y la elogió por su apariencia. Todo esto, por supuesto, tranquilizó un poco a Ariel.
Siempre que estaba con Olivio, sentía una sensación de seguridad, aunque, como más tarde descubriría, era una sensación falsa. Los padres de Olivio se parecían bastante a lo que Ariel había imaginado. Su padre era un hombre deportivo, bien construido, con elegantes cabellos grises en las sienes, un cutis bronceado y un aspecto apuesto. Tenía los mismos hoyuelos en las mejillas que Olivio y las mismas facciones finamente cinceladas. Estaba claro de quién heredó su aspecto su hijo. Su madre era una mujer bien cuidada que, por supuesto, era una visitante frecuente de los salones de belleza. Su rostro suave con una piel impecable, manicura impecable, postura regia y una mirada con ojos fríos de color azul. Ariel sintió como si la hubieran golpeado con una ducha de agua fría cuando la mujer la miró de arriba a abajo. En ese momento, intuyó todo, pero aún no le había cabido completamente en la cabeza. Todavía tenía esperanzas en un resultado favorable. «Hola, querida señora», dijo el padre de Olivio sin una pizca de sonrisa. Hola, respondió Ariel, sonriendo ampliamente. es agradable conocerte finalmente, dijo la madre de Olivio, sus labios estirándose en una educada semblanza de sonrisa, pero sus ojos seguían serios y fríos. Todos se presentaron. El camarero trajo sus pedidos. Inicialmente, la conversación trató sobre temas sin importancia, como el clima o las noticias de la ciudad. De vez en cuando, Ariel insertaba sus propios comentarios, tratando de ser una participante activa en la conversación. Después de cada una de sus frases, los padres de Olivio intercambiaban miradas significativas. Ariel monitoreaba de cerca sus reacciones, al igual que Olivio. En ese momento, el joven parecía menos adulto independiente y más un niño pequeño, y a Ariel no le gustó en absoluto. Luego, la conversación se centró en Ariel misma. Cuéntanos un poco sobre ti, le preguntó la madre de Olivio. ¿O nuestro hijo se toma muy en serio su relación contigo? No nos presenta a cualquiera. Aunque, por supuesto, no es la primera vez que esto sucede. Olivio es bastante romántico. Sin embargo, nos gustaría saber más sobre ti. Ariel se estremeció cuando mencionaron «no es la primera vez». Sintió que era una insinuación de que no era la única y especial, sino solo una más del montón. Además, el tono de esta mujer, bien arreglada y adinerada, era hostil, con un toque metálico. Ariel procedió a contar su historia. Los padres de Olivio ocasionalmente le hacían preguntas más detalladas. ¿Quién era su madre? ¿Dónde estaba su padre? ¿Cuál era la ocupación de Ariel? ¿De qué institución educativa se había graduado? Las respuestas de Ariel parecían provocar una extraña reacción en estas personas. Intercambiaban miradas y sonreían. Era incómodo. Olivio estaba sentado junto a su madre y permanecía en silencio. Ni siquiera intentó aliviar la atmósfera o ayudar a su novia. ¿Por qué elegiste una universidad?, preguntó la madre de Olivio. Probablemente no te fue bien en la escuela, por eso no pudiste entrar en la universidad, ¿verdad? Ariel desestimó este comentario. Esta mujer claramente estaba tratando de provocarla y obtener una reacción emocional. Ariel no iba a darle el gusto. Ariel había tenido buenas calificaciones en la escuela, se graduó con honores, solo necesitaba obtener una profesión rápidamente y conseguir un trabajo porque la situación financiera de su familia era precaria. Pero no había necesidad de explicar todo eso ahora. La conversación se volvió cada vez más incómoda a medida que los padres de Olivio comenzaron a hacer preguntas más personales y a hacer comentarios que perturbaban a Ariel. Ariel se sentía como una mendiga y una tonta limitada sentada en esa mesa con esas personas. No había hecho nada malo a nadie, pero por alguna razón se sentía avergonzada de los hechos de su vida. Sin embargo, la habilidad hábil de la señora Olivio para tergiversar las historias de Ariel era lo más perturbador. La chica se sentía como una perdedora y una tonta de mente estrecha sentada en esa mesa junto a esas personas. No tenía suficiente inteligencia para ir a la universidad. Era perezosa, soñando con seducir a un heredero adinerado y resolver sus problemas de vida de esa manera. ¿Y tal vez realmente era así?
Sintiendo la mirada gélida de la mujer hostil, Ariel de repente se dio cuenta de que, de hecho, había esperado la ayuda de Olivio para tratar a su madre. Olivio no dijo una palabra, ni siquiera miró a Ariel, acercándose más a su padre, y de alguna manera el joven parecía esconderse detrás del hombro de su madre. Mientras humillaban a Ariel, ni siquiera intentó defenderla. Era tan diferente a él que la chica se sintió aún más perdida. Olivio siempre había estado a su lado, apoyándola y animándola, pero ahora parecía un niño pequeño, temeroso de decepcionar a sus padres. Y luego Ariel lo entendió todo. No, ella y Olivio no tenían un futuro juntos. Sus padres se lo estaban dejando claro a su hijo. Su objetivo ni siquiera era humillar a Ariel. Estaban demostrando a su único heredero que la chica, una modista que vivía con su madre enferma en un apartamento pequeño, no era adecuada para él, y su hijo estaba aprendiendo la lección perfectamente. Olivio nunca iría en contra de la voluntad de sus padres, dependía demasiado de ellos. Todos sus logros y bienestar eran obra de su padre. Los sentimientos y las emociones de Ariel eran completamente insignificantes para estas personas. Se sentía como si fuera un objeto de enseñanza. A la madre de Olivio no le importaba en absoluto que tal humillación pudiera causar traumas psicológicos en la chica. Lo principal era demostrar a su hijo la falsedad y la tontería de su elección. Aparentemente, por eso se había programado esta reunión en primer lugar. Ariel sintió que las lágrimas le brotaban en los ojos. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Qué mal había hecho a estas personas? A lo largo de su vida, Ariel no había hecho ni una sola cosa de la que debiera avergonzarse. Se levantó de su asiento. Yo lo entiendo todo ahora. Es hora de que me vaya. Ella no quería desmoronarse frente a esta familia. No les daría esta satisfacción. Ariel se apresuró hacia la salida del restaurante. Nadie intentó detenerla. Todavía tenía la esperanza de que Olivio la persiguiera. Después de todo, él la amaba tanto que lo había dicho muchas veces. Pero Olivio se quedó con sus padres. Una vez afuera, la chica rompió a llorar. Por suerte, estaba lloviendo y pasó desapercibida para los que la rodeaban. Ariel no esperó el autobús. Comenzó a caminar. El movimiento siempre la calmaba. La lluvia caía con fuerza y su vestido ligero se empapó de inmediato y se pegó a su cuerpo. Los transeúntes buscaban refugio bajo los aleros para esperar a que pasara el aguacero. Pero Ariel siguió caminando. No notó ninguna incomodidad, ya que no estaba en ese estado mental. ¿Cómo podía Olivio tratarla así? Ariel había estado tan segura de esta persona, agradecida de haber encontrado a su alma gemela tan temprano en la vida. Resultó que lo había inventado todo. A Olivio solo le interesaba como una novedad. Estaba acostumbrado a salir con princesas mimadas, y aquí estaba una chica modesta que nunca había visto nada brillante e interesante en su vida. Tal vez disfrutaba sintiéndose como un benefactor, abriéndole el mundo a una pobre mujer. Pero claramente no sentía nada especial por ella. De lo contrario, Olivio no habría permanecido allí como una estatua mientras su madre humillaba a la indefensa chica frente a él. Y ahora, Ariel estaba sentada en el centro comercial, bebiendo una taza de café tras otra. Su cabello se había secado casi por completo y ahora lucía hermosamente rizado. Y el vestido también estaba seco. Y Ariel se había recuperado lo suficiente como para reunirse con su madre. Actuaría como si nada hubiera sucedido. No podía dejar que su madre viera la oscuridad en su alma. Necesitaba proteger a su madre. Ella era la única persona en el mundo que amaba sinceramente a Ariel y probablemente siempre lo haría. Los hombres, probablemente todos eran iguales que Olivio. Podían endulzarte con palabras bonitas y luego, después de divertirse, romper contigo. Tal vez su padre fuera igual. Tal vez su madre le estuviera ocultando algo. O simplemente no se daba cuenta de que el chico de quien una vez se había enamorado ciegamente la había abandonado. Ariel regresó a casa y fue directamente al baño.
¿Te atrapó la lluvia?, preguntó su madre, que yacía en la habitación, aferrándose al pecho. Se sentía mal otra vez. Sí. Ariel sonrió con despreocupación. Me empapé por completo. Quiero darme una ducha caliente para no enfermarme. Te haré un café ahora. No, acuéstate y descansa. Yo misma lo haré. En la ducha, Ariel derramó algunas lágrimas más. Esta vez, las lágrimas le trajeron alivio, lavando las emociones negativas. Ariel se esforzó por actuar como si nada hubiera sucedido, pero su madre notó los cambios en su hija. Nada podía ocultarse de su mirada atenta. ¿Tuviste alguna pelea con Olivio? ¿Cómo lo sabes? Bueno, en primer lugar, ya no sales en citas. Es difícil no notarlo. Y en segundo lugar, tus ojos han estado muy tristes últimamente. Rompimos. Ariel asintió. Resultó ser un mama's boy. Afortunadamente me di cuenta a tiempo. ¿Te hizo daño? No, para nada. Solo vi que es un mama's boy común. Y eso no es lo que quiero. Me decepcioné, por supuesto, pero todo está bien ahora. El Olivio de quien me enamoré ni siquiera existía, ¿sabes? Solo tenía una imagen perfecta de él en mi cabeza. Por eso estoy triste, pero seré más lista en el futuro. Ariel sonrió ampliamente, tratando de mostrarle a su madre que todo estaba bien. Sin embargo, en lo más profundo, aún sentía el dolor. Sus sueños de una vida feliz con su amado se habían desmoronado. Ariel todavía recordaba al antiguo Olivio con añoranza, el que existía en su imaginación antes de ese encuentro en el restaurante. Había pensado de que había encontrado al hombre perfecto, solo para descubrir que probablemente tales individuos no existían. Había sido tan doloroso y aterrador para ella entonces. Los padres de Olivio, especialmente su madre, la habían humillado sin restricciones y no mostraron ningún respeto por sus sentimientos. Si tan solo Olivio hubiera intentado defender a su novia y apoyarla, Ariel no se sentiría tan devastada como se sentía ahora. Pero lamentablemente, Ariel intentó continuar con su vida como antes. Trabajaba, pasaba tiempo con sus amigos y leía mucho. Limpiaba constantemente su apartamento para distraerse. Y aunque su hogar estaba limpio, su corazón seguía lejos de estar en paz. Luego llegó la tan esperada cita con el profesor. Ariel fue a la clínica con su madre. El profesor resultó ser un hombre mayor, alto y delgado, con unos ojos azules penetrantes. Revisó cuidadosamente la historia de la paciente gravemente enferma. No dijo nada de inmediato, pero ordenó varias pruebas adicionales. Todas las pruebas necesarias se realizaron en la misma clínica de manera rápida y eficiente, sin esperar en largas colas. El profesor acompañó personalmente a la madre de Ariel en diferentes departamentos. Ariel estaba encantada. ¿Qué enfoque tan atento tenía? En su hospital anterior nunca había experimentado algo así. Como resultó, el profesor tenía prisa por una razón. Él, un experimentado profesional médico, se dio cuenta rápidamente de que la situación era grave y crítica. Después de todas las evaluaciones, el trío regresó a la oficina del profesor. El profesor estaba listo para dar su veredicto. Bueno, no hay nada bueno que pueda decirles, dijo, gesticulando con las manos. Es difícil creer que estos son los resultados de las pruebas de una mujer tan joven. Tu corazón está agotado. Apenas está funcionando. Los medicamentos no ayudarán. Necesitas cirugía. Ariel apretó fuertemente las manos de su madre, y su madre se aferró a cada palabra del médico, tratando de mantener la calma. La operación debería haberse hecho hace mucho tiempo. No entiendo cómo tu médico de cabecera pudo permitir que la situación se deteriorara así. La irritación se notaba en la voz del profesor. Incluso podría considerar demandarlo, pero eso puede esperar. Ahora lo más importante es la cirugía. Luego el profesor continuó explicando los detalles. La próxima operación iba a ser muy compleja. No todos los cirujanos cardíacos aceptarían a un paciente en esa condición. El tratamiento debía hacerse en la capital. Eso significaba que necesitaban dinero para gastos de viaje, alojamiento y el costo de medicamentos costosos. Además, la cirugía en sí misma era extremadamente cara.
Cuando el profesor mencionó la cantidad, Ariel se estremeció. Simplemente no tenían forma de conseguir ese dinero a menos que vendieran su apartamento y terminaran en la calle. Pero incluso si lo hicieran, los bienes raíces no venderían tan rápido y el dinero era necesario de inmediato. Todo esto debe hacerse lo antes posible, dijo el profesor seriamente, mirando a los visitantes desconcertados. Cada día cuenta. ¿Qué sucede si no hacemos la cirugía?, preguntó la madre de Ariel. Simplemente no puedo imaginar de dónde sacaríamos una suma así. ¿Es una opción la terapia médica? No, respondió el médico de inmediato. En este punto ningún medicamento te ayudará, solo la cirugía. ¿Qué debemos hacer?, susurró Ariel. A duras penas podía contener las lágrimas que brotaban en sus ojos. Todas sus preocupaciones anteriores sobre su decepción con Olivio de repente parecían completamente insignificantes. Esto era una verdadera catástrofe, y no sabía cómo lidiar con ella. Podrían intentar comunicarse con una fundación benéfica, sugirió el profesor. A menudo recaudan fondos para tratamientos médicos y ayudan a muchas personas. El médico escribió rápidamente en su teclado para encontrar la carpeta relevante. Localizó lo que estaba buscando e imprimió una lista de fundaciones benéficas. Aquí, esta es una lista de fundaciones que realmente brindan ayuda y no están involucradas en fraudes. Ariel agarró la lista como una persona ahogándose que se aferra a una paja. En el camino de regreso a casa, madre e hija permanecieron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. La mujer estaba enfrentando una elección difícil: luchar o dejar todo como estaba porque las probabilidades estaban fuertemente en su contra. Ariel, por otro lado, estaba buscando febrilmente una solución. No veía otra manera que luchar por la vida de su madre hasta el final. Al regresar a casa, Ariel comenzó de inmediato a llamar a todas las fundaciones benéficas de la lista. Esperaba que la ayudaran. Estaba segura de que lo harían. Pero nadie estaba dispuesto a ayudarlos. Ariel recibió diversas respuestas a sus consultas. Algunos declararon de inmediato que se enfocaban exclusivamente en niños enfermos, como si los adultos no se encontraran en situaciones difíciles o no quisieran vivir tanto. También hubo rechazos vagos sin explicaciones sensatas. Solo después de llamar a un lugar, Ariel abrió los ojos. «Verás», explicó la mujer, que contestó la llamada con tono de culpa. «La situación no es muy atractiva. Las personas tienden a donar a niños pequeños y padres de niños pequeños para que no queden huérfanos, especialmente madres. En tu caso, eres una mujer adulta que trabaja y tu hija ya es mayor. Entonces, no hay posibilidad de que nadie responda a tu súplica». Ariel agradeció a la mujer por su, aunque franca, honestidad. Al menos ahora entendía por qué todas las fundaciones los estaban rechazando. Significaba que tenía que encontrar formas alternativas de salir de esta difícil situación. Esperar a las fundaciones era simplemente una pérdida de tiempo precioso. «Mamá, pongamos el apartamento en venta a un precio más bajo para que se encuentre un comprador más rápido», sugirió Ariel. «No», suspiró su madre. «La operación ni siquiera puede ayudar. Y si vendemos el apartamento, ¿dónde vivirás? ¿Cómo te las arreglarás? No, dejemos que todo siga su curso». «¡No!», exclamó Ariel. «No, ni siquiera lo pienses. Encontraremos el dinero y todo saldrá bien». Cada momento libre, Ariel monitoreaba las ofertas de trabajo. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Trabajar en lugares remotos en el norte, responder a anuncios cuestionables que ofrecían actividades obviamente ilegales a cambio de un salario relativamente bueno, pero rápidamente se dio cuenta de que eso tampoco era la solución. Para cuando consiguiera un trabajo y trabajara un par de meses para calificar para un préstamo, se habría perdido un tiempo precioso. Además, existía el riesgo de meterse en problemas tratando con estafadores. La mayoría de los anuncios que prometían riquezas parecían muy sospechosos. ¿Y si le pasaba algo? ¿Cómo se las arreglaría su madre? ¿Quién la ayudaría? Ariel estaba desesperada. Lloraba todos los días de impotencia en secreto de su madre.
En contraste, su madre parecía sorprendentemente tranquila. Parecía haber aceptado su destino y ni siquiera intentaba hacer algo, comprendiendo que era inútil. Un día, Ariel dio un paso desesperado porque no tenía a nadie más a quien acudir. Marcó el número de Olivio. No se habían comunicado en todo este tiempo. Olivio no había llamado, no había escrito y ni siquiera había intentado disculparse por su comportamiento en el restaurante. Parecía que estaba perfectamente bien con que Ariel desapareciera de su vida. Un problema menos con el que lidiar. Después de todo lo que había sucedido, Ariel despreciaba a Olivio. Lo consideraba un niño de mamá y hasta su nombre le irritaba. Había borrado todas sus fotos compartidas para no tropezar con ellas en su teléfono. Esas imágenes solo seguían lastimándola. En ellas era tan feliz y estaba tan enamorada, y no tenía idea de lo que le esperaba. Pero de una forma u otra, solo Olivio podía ayudarla. Era rico, no se preocupaba por el dinero y podría prestarle la cantidad necesaria, incluso con intereses, solo para conseguir el dinero más rápido. Ariel sabía que un banco no le concedería un préstamo así. Su estabilidad financiera era demasiado baja, pero trataría de encontrar trabajo donde fuera posible, solo para saldar la deuda lo más rápido posible. No le tenía miedo al trabajo, pero la perspectiva de perder a su madre la aterraba hasta el núcleo. Por supuesto, no fue fácil marcar el número de Olivio, pero lo estaba haciendo por su madre. Si no fuera por la enfermedad de su madre, Ariel nunca habría contactado a su prometido fracasado. Olivio respondió de inmediato. Su voz sonaba algo sorprendida, pero no había rastro de culpa o remordimiento en ella. Olivio hablaba con Ariel como si nada hubiera pasado, como si una vieja compañera de clase lo hubiera llamado de repente. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó cortésmente. «No muy bien», admitió Ariel. «Espero que no vayas a empezar a hablarme ahora de tus sentimientos heridos. No me gustan ese tipo de cosas. Lo que pasó, pasó. Sucedió, se acabó y seguimos adelante». «En realidad, no se trata en absoluto de sentimientos heridos», suspiró Ariel. Verás, mi madre está muy enferma. Te lo conté, ¿recuerdas? Es su corazón». Recuerdo vagamente algo así. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es que necesita urgentemente una operación, o morirá. Lo siento, eso es triste. Espero que todo salga bien para ella. El problema es que la cirugía no es gratuita. Cuesta mucho dinero. No lo tenemos y no hay forma de conseguirlo. Ah, entiendo. Olivio rió. Resulta que mi madre era una profeta. Advertía que una vez que el pez se escapa del anzuelo, intentarás atrapar a tu presa de otra manera. Por supuesto, mi madre pensaba que sería una historia desgarradora sobre tu propia enfermedad o un embarazo repentino, pero involucraste a tu madre con esto. Ariel quedó atónita. ¿Realmente Olivio pensaba que solo quería extorsionarle dinero? ¿La había entendido completamente durante su tiempo juntos? ¿Cómo podía Olivio decir esas cosas? Era injusto, doloroso y emocionalmente difícil. Las acusaciones injustas y las insinuaciones de materialismo le herían profundamente. Sin embargo, Ariel se recompuso. No podía permitirse mostrar debilidad u ofenderse en este momento. Olivio era su última esperanza. Olivio, por favor, escucha. Todo esto es cierto. Puedo proporcionar documentos, el diagnóstico del profesor y el presupuesto de la clínica. Es fácil falsificar todo eso. Olivio escupió. El profesor te llamará a él mismo. Se lo pediré. ¿Me estás tomando el pelo? Cualquiera podría hacer esa llamada. ¿Piensas que soy un tonto? Olivio, pero es verdad. ¡Basta!, respondió Olivio bruscamente. Estoy cansado de escuchar esta tontería. Inicialmente incluso me sentí culpable por cómo salieron las cosas. Al principio me pareciste una chica ingenua y sincera, pero ahora veo que mi madre tenía razón. Predijo con precisión tu comportamiento. Eso es todo. No me llames más. La llamada terminó abruptamente. Ariel volvió a marcar el número de Olivio una y otra vez.
Simplemente no podía transmitirle cuán seria era la situación. Necesitaba explicar mejor. Él entendería. Pero parecía que Olivio había bloqueado su número. Eso era todo. Su última esperanza se había desvanecido, como el rocío en un día caluroso de verano. Ariel no podía imaginar a quién más recurrir. Olivio la había vuelto a aplastar y humillar, haciéndola sentir como una estafadora. ¿Cómo podía ser esto? Las lágrimas brotaron en los ojos de Ariel. No podía y no quería contenerlas. ¿Cuánto había llorado recientemente? Ariel estaba de pie en la calle, justo en la parada del autobús. Afortunadamente, no había otras personas cerca. ¿Cómo reaccionarían ante una chica sollozando incontrolablemente? Pero en cualquier caso, ahora apenas importaba. Ariel se sentó impotente en un banco, abrazándose fuertemente. Temblores recorrieron todo su cuerpo y no podía hacer nada al respecto. Probablemente fuera un ataque de histeria. Ariel estaba cansada de luchar, cansada de llamar a cada puerta y recibir un rechazo en todas partes. Y luego estaba Olivio. Tuvo que recurrir a una persona que una vez la había pisoteado y humillado, y lo había vuelto a hacer. Pero lo más importante era que Ariel todavía no podía ayudar a su madre. Ver a un ser querido desvanecerse lentamente día tras día era insoportable. Su madre se había debilitado ante sus propios ojos. Ya no iba a trabajar, se quedaba en casa con licencias médicas interminables. Su jefe amenazaba con despedirla. ¿Quién necesitaba a una empleada como ella? ¿Y qué pasa con el trabajo doméstico? Su madre apenas podía moverse. Sin embargo, aún era tan joven. Y Ariel, la hija adulta, no podía ayudar a su propia familia. Si no fuera por Ariel, su madre estaría mucho mejor ahora. Incluso el profesor había dicho que el embarazo y el parto habían debilitado gravemente la salud de la mujer. Lágrimas grandes corrían por las mejillas de Ariel y le costaba respirar entre los sollozos que intentaba contener. Ariel simplemente no podía reponerse, y entonces, justo frente a ella, un coche se detuvo. ¿Se detuvo? ¿Y qué? Tal vez alguien solo fue dejado en la parada del autobús. Estas cosas suceden. Ariel hizo todo lo posible por calmarse para no asustar a la gente. Pero no, ese no era el caso. La ventana del lado del conductor se bajó lentamente, y Ariel se encontró con la mirada de unos ojos grises atentos. Era un joven, un poco mayor que Ariel a juzgar por las apariencias. Estaba observando abiertamente a la chica mientras continuaba llorando, sin poder recobrar la compostura. Te lo dije desde el principio que algo andaba mal con ella. Una voz anciana dijo desde el asiento trasero. El hombre se volvió hacia su pasajero invisible y asintió distraídamente. Luego se dirigió a Ariel. «Señorita, ¿qué le pasa? ¿Necesita ayuda?» No, protestó Ariel. De repente se sintió avergonzada por estar sentada allí llorando frente a todos. La gente se había detenido por su culpa y probablemente tenían sus propios asuntos que atender. Tal vez incluso con prisa. No seas tímida. Si alguien te ha ofendido o ha pasado algo, por favor, compártelo. Continuó el hombre. En este punto, la puerta trasera del coche se abrió y una mujer anciana bajó. Llevaba un traje pantalón claro y su cabello gris estaba elegantemente recogido en un moño. Esta anciana tenía poco parecido con la anciana del tranvía con el pañuelo, que no podía encontrar el dinero para su pasaje. Sin embargo, era ella. Ariel la reconoció. ¡Qué coincidencia! Su ciudad no era pequeña, entonces, ¿cuáles eran las probabilidades de volver a encontrarse? Sin embargo, sucedió. Te conozco, qué amable fuiste. La anciana sonrió cálida y cariñosamente. Benito, es la misma chica del tranvía. ¿Recuerdas lo que te dije? La que pagó por mí cuando iba al hospital. El hombre también bajó del coche. Ahora tanto la abuela como el nieto estaban frente a Ariel, cuyas lágrimas se secaron de la sorpresa. Sí, por supuesto, recuerdo esa historia. El joven sonrió a la abuela y luego miró a Ariel. ¿Ves? Tuve un pequeño accidente de coche y me dejaron en el hospital solo para observación durante la noche. Ni siquiera quería decírselo a la abuela. Es solo que su amiga trabaja como enfermera en este hospital y se le escapó.
Entonces, abuela dejó todo. Gastó la última parte de su pensión en comprarme comida y medicinas para un año por adelantado y corrió al hospital. Ariel encontró encantador presenciar esta amigable discusión. Eran personas buenas, atentas y sensibles, que claramente se preocupaban profundamente la una por la otra. Pero recuerdo que en ese momento, en el tranvía, pensé que tu nieto era un niño o un adolescente, admitió Ariel. Él siempre será un pequeñín para mí, aunque mida más de 2 metros y se haya mantenido por sí mismo durante mucho tiempo, sonrió la abuela. Pero, ¿qué pasa contigo, querida? ¿Estás en aprietos? No seas tímida. Eres una chica amable. Me ayudaste en aquel entonces. No pudiste quedarte indiferente. Quizás podamos ayudarte de alguna manera. Ariel suspiró. ¿Cómo podrían ayudarla? ¿Cómo podían hacer estas personas? Ariel se enfrentaba a problemas insuperables que eran demasiado complejos para ella. Y nadie, absolutamente nadie en el mundo podría ayudarla. Sin embargo, Ariel de repente se dio cuenta de que realmente quería compartir sus problemas con alguien. Benito y su abuela la escucharían, eso estaba claro, y al menos simpatizarían con ella. Ariel se dio cuenta de que había estado guardando sus preocupaciones para sí misma todo este tiempo, incapaz de confiar en nadie, ni siquiera en su madre, porque su madre tenía un corazón débil y no podía preocuparla. Pero ahora, esos oyentes potenciales estaban sentados justo allí, pidiéndole que se abriera. Y eso era exactamente lo que Ariel necesitaba en este momento. Bueno, entonces, ¿finalmente nos contarás qué te ha sucedido? Volvió a preguntar la anciana. ¿No tienen prisa?, preguntó Ariel. Mi historia no es muy corta. No tenemos prisa, respondieron la abuela y el nieto al unísono. Está bien. Ariel asintió. Entonces busquemos un lugar más agradable para hablar, sugirió Benito, mirando a su alrededor. Oh, parece que hay una agradable pizzería allí. ¿Qué te parece esa idea? Me parece bien, respondió de inmediato la abuela. Yo también, asintió Ariel, calculando febrilmente cuánto dinero le quedaba en su tarjeta. Genial. El ambiente acogedor, los muebles elegantes y la música agradable en la pizzería crearon un ambiente propicio para la conversación. Benito, a pesar de las objeciones de Ariel, pagó la cuenta. El grupo se instaló en una mesa escondida detrás de una estantería con flores vivas. Bueno, ahora cuéntanos tus problemas, sonrió la abuela. Pensaremos juntos cómo ayudarte. Está bien. Ariel asintió, todavía desconcertada por la razón por la que estas personas querían escucharla y, aún más, ayudarla. Claro, había pagado por la anciana en el autobús, pero eso apenas valía la pena mencionarlo. Y aún así, aquí estaban. Ariel comenzó a compartir todo con ellos. Su vida con su madre en un apartamento pequeño, su constante sentimiento de culpa por la enfermedad de la persona más importante de su vida y sus temores por la vida y la salud de su madre, que Ariel había experimentado desde muy joven. También mencionó a Olivio, explicando que había tomado el autobús ese día para conocer a sus padres. No proporcionó detalles sobre el comportamiento de los padres de Olivio, pero simplemente mencionó que habían dejado claro que no era adecuada para su hijo. También reveló que había roto su compromiso con su prometido después de ese incidente. Esta parte de la historia no estaba directamente relacionada, pero Ariel no pudo evitarlo. La ruptura con Olivio seguía atormentándola. Nunca le había contado a nadie sus sentimientos y experiencias, y ahora, de repente, había oyentes atentos. Bueno, podría compartir la carga. Gente podrida, declaró indignada la abuela. Nada agradable en absoluto. De sus vidas no saldrá nada bueno. Casarán a su hijo crecido con una chica adecuada sin amor ni consentimiento. Hemos visto muchos ejemplos así. La vida todavía castigará a Olivio y a sus padres. Benito, por otro lado, no dijo nada, pero miró a Ariel con tanta simpatía y empatía que las palabras no eran necesarias. Ariel se sintió apoyada y aprobada por este hombre. Fue una sensación reconfortante. Luego llegó la parte de la historia sobre su madre. Ariel les habló de la consulta con el renombrado profesor y su diagnóstico.
Y ahora mi mamá necesita una cirugía costosa y necesita hacerse de manera urgente. Intenté encontrar el dinero, hice todo lo que pude. Incluso le pregunté a Olivio, pero él pensó que era alguna especie de estafadora, así que rompí a llorar en la parada de autobús después de nuestra conversación. ¡Qué tonto!, exclamó la abuela enojada. No entiende nada de las personas. Solo te he visto 2 veces en mi vida y puedo decir que eres una joven muy honesta y modesta. Y él pasó tanto tiempo contigo y todavía no se dio cuenta. Olivio, a quien la anciana ni siquiera conocía, la irritaba mucho. Casi parecía gracioso si la situación no fuera tan trágica. En resumen, no tengo dónde conseguir el dinero, concluyó Ariel. Y sin la cirugía, mi mamá... La chica todavía no podía pronunciar la palabra temible, pero los oyentes entendieron todo. La anciana abrazó a Ariel y comenzó a acariciar suavemente su cabeza. Ariel volvió a llorar. Bueno, ¿dónde podía esconderse de estas tontas lágrimas? No podía evitarlo. Por primera vez la estaban escuchando y por primera vez la gente simpatizaba con ella. No tenía precio. Pero el problema no se había ido. Y los problemas no habían desaparecido mágicamente. El dinero no aparecía de la nada. La anciana consoló a Ariel y le susurró palabras reconfortantes que, de hecho, la hicieron sentir mejor. Benito, por otro lado, observaba la escena en silencio y parecía estar pensativo. ¿Cuánto dinero necesitas?, finalmente preguntó el hombre. Ariel mencionó las cifras, lo que la sumió en el pánico. Benito levantó las cejas sorprendido. ¿Y tú, nieto, qué pensabas?, suspiró la abuela. Estos son los precios hoy en día, y una persona común no puede permitirse enfermarse. ¿No se puede hacer esta cirugía de forma gratuita?, preguntó él. Sí se puede, respondió Ariel, habiendo recuperado el control de sus emociones con la ayuda de la amable anciana. Pero tendríamos que esperar casi 1 año. Y mi mamá no tiene tanto tiempo. Bueno, estoy dispuesto a proporcionar la cantidad para el tratamiento, declaró Benito. La abuela miró a su nieto con orgullo y aprobación. Los ojos de Ariel se abrieron de par en par de sorpresa. ¿Benito realmente podía permitirse darle semejante cantidad? No parecía extremadamente rico. Vestía bien, pero no de manera extravagante. Y su coche era bueno, pero no de élite, como el de Olivio. Además, ¿cómo podía aceptar tal regalo de prácticamente desconocidos? La mente de Ariel estaba en tumulto. ¿Cómo podía pensar en tales detalles cuando su madre se estaba deteriorando lentamente sin la cirugía? Necesitaba concentrarse en encontrar una solución. Me temo que no puedo aceptar una suma así. Simplemente no se siente bien, dijo Ariel. Todo está bien y es justo. La anciana la tranquilizó. Tú me ayudaste en una situación difícil y ahora Benito te está ayudando a ti. Es como el karma. ¿Alguna vez has oído hablar de ello? Las cantidades son bastante diferentes, señaló Ariel. ¿Y qué? No te preocupes. Benito sonrió y cubrió la mano de Ariel con su cálida palma. Un gesto amistoso que la hizo sentir mejor. Tengo los medios para hacerlo. Y de hecho, asigno una cierta cantidad para la caridad cada año. Es una norma firme mía. Así que... Ariel no podía entender nada de eso. Si este Benito era tan rico, ¿por qué su abuela no tenía suficiente dinero para el pasaje de autobús? Benito es un joven maravilloso, declaró orgullosamente la abuela. Es un empresario exitoso. Lo crié desde que era un bebé, después de que sus padres murieran cuando era solo un niño pequeño. Ni siquiera soy su verdadera abuela, solo soy una vecina solitaria. No podía soportar la idea de que el hijo de mis queridos vecinos terminara en un orfanato, así que lo acogí y lo crié como si fuera mi propio nieto. Y desde muy joven fue inteligente más allá de su edad y serio. Supe de inmediato que llegaría lejos, y tenía razón. La abuela nunca pierde la oportunidad de presumir de mí, sonrió Benito. Pero tiene razón. De hecho, he logrado construir un negocio que genera ingresos constantes. Hacemos muebles a medida. Ahora tenemos muchas sucursales, no solo en nuestra ciudad. Incluso hay una sucursal en la capital, añadió la abuela, mirando a su nieto con adoración.
Cada año asigno una cierta cantidad para la caridad. Continuó Benito. Deja que tu madre sea la beneficiaria de eso este año. Además, parece que nos encontramos por la voluntad del destino. ¿Cuáles eran las posibilidades de encontrarte justo en ese momento en que llorabas desesperada e impotentemente en la parada del autobús? Tales coincidencias simplemente no ocurren. Entonces, ¿realmente puedes darnos esa cantidad de dinero? Ariel todavía no podía creer su suerte. Pero no puedo simplemente aceptarla así. Dudaba. Hagámoslo un acuerdo formal. Gradualmente devolveré la deuda. Devolveré todo. Eres muy terca, exclamó la anciana levantando las manos. Entiendo que te sientas incómoda. Benito negó con la cabeza, mirando detenidamente a Ariel. Puedo notarlo por tu comportamiento. Soy bueno leyendo a las personas. Es muy perceptivo, confirmó la abuela las palabras de su nieto. En los negocios tienes que serlo. Entonces, hagámoslo. He estado deseando invertir en un nuevo emprendimiento por un tiempo. Configuraremos una sociedad de responsabilidad limitada para ti, como taller de confección especializado en ropa a medida. Sin duda tienes talento para esto, según tu historia. La cantidad para el tratamiento de tu madre será parte de las inversiones en esta empresa. Luego, cuando ese negocio comience a generar ganancias, lo que definitivamente sucederá, y estoy bastante informado en estos asuntos, gradualmente podrás devolverme estos fondos como parte de la ganancia debida a una inversionista. Espero que lo haya dejado claro. Ariel asintió. Lo que estaba sucediendo parecía cada vez más un cuento de hadas. Inversiones, una empresa, un trabajo nuevo interesante y, lo más importante, dinero para la cirugía de su madre. ¿Realmente podría estar sucediendo en la realidad? Ariel de repente temió despertar en cualquier momento y descubrir que había soñado este maravilloso sueño. Pero no, todo era real. Benito y Ariel intercambiaron números de teléfono y su abuela también tomó el número de Ariel. Llámame cuando te sientas deprimida, dijo la anciana, y simplemente mantente en contacto. Eres una persona muy agradable y es agradable hablar contigo. Y así, todo comenzó a moverse rápidamente, ganando velocidad. La vida de Ariel estaba cambiando cada día que pasaba, y estos cambios le mareaban la cabeza. En primer lugar, su madre fue enviada a la cirugía en la capital. Benito no solo cubrió los procedimientos médicos necesarios, sino que también organizó todo hasta el último detalle. Compró boletos, arregló el alojamiento de Ariel en la capital, aseguró una habitación cómoda para su madre y encontró todos los medicamentos raros en la lista. Ariel no habría podido manejarlo todo por sí misma, especialmente no tan rápido. Benito, por otro lado, resolvía cada problema tan fácilmente como chasquear los dedos. Era una persona increíble. Benito no decía mucho, solo lo necesario. A diferencia de su abuela, resultó ser un hombre bastante callado. A menudo, Benito y Ariel viajaban juntos para diversas tareas y ambos permanecían en silencio, pero el silencio no era opresivo ni llevaba a la incomodidad. Ariel podía sentir olas de calidez y aceptación emanando de Benito. Era muy consciente de que se estaba enamorando de él. Bueno, ¿quién no lo haría? Era simplemente el hombre perfecto. Sin embargo, Ariel siempre se recordaba a sí misma que Benito seguramente tenía una pareja. No estaba casado y no llevaba un anillo de bodas en el dedo, pero definitivamente no estaba soltero. Por supuesto, su elegida también debía ser perfecta. Alguna belleza con apariencia de modelo, un corazón puro y modales impecables. Ariel no podía compararse de ninguna manera. Entonces, Ariel solo podía ocasionalmente soñar despierta que un día Benito la notaría como una mujer. Estos ensueños le parecían una fantasía imposible. Durante 2 semanas, mientras su madre se recuperaba en el hospital después de la complicada cirugía, Ariel se quedó en la capital. Visitó a su madre todos los días, le llevó golosinas y la animó. El médico informó que la cirugía había sido exitosa y agregó que la paciente había llegado justo a tiempo. Un poco más y... En resumen, Benito y su abuela conocieron a Ariel en el momento justo. La abuela de Benito mantuvo un contacto constante. Se preocupaba por la salud de la madre de Ariel. Se regocijaba por las evidentes mejoras de Ariel y también sugería lugares que valía la pena visitar en la capital durante su tiempo libre.
Ariel había visitado tantos lugares durante este tiempo y visto tantas cosas. Fue muy emocionante, ya que nunca había estado en la capital antes. Benito también llamaba con frecuencia, pero la naturaleza de sus conversaciones era más orientada a los negocios. Estaba ocupado configurando la nueva sociedad de responsabilidad limitada, una empresa donde Ariel sería la directora y la sastre principal. Esto hizo que Ariel se sintiera algo ansiosa. ¿Podría manejarlo? Bueno, se destacaba en el diseño y la costura, que era su pasión. Era fantástico que finalmente tuviera la oportunidad de ganarse la vida haciendo lo que amaba y lo que realmente la inspiraba. Ariel había sentido desde hacía mucho tiempo que su talento se estaba desperdiciando trabajando como una simple modista, alterando la ropa para que encajara, lo cual no tenía nada que ver con la creación de prendas personalizadas. Ahí es donde su imaginación realmente podía despegar. Sin embargo, ahora tenía que sumergirse en la documentación y los asuntos legales porque Ariel iba a ser la directora y copropietaria de la empresa. Ella creía que podía manejarlo todo. Lo más importante era que su madre estaba a salvo. Ariel haría todo lo que estuviera posible a su alcance para hacer que la empresa prosperara, asegurando que Benito no se arrepentiría de su decisión. Le devolvería la cantidad completa e incluso más. El tiempo pasó. La madre de Ariel se recuperó por completo y fue dada de alta del hospital. Madre e hija regresaron a casa con planes y esperanzas para una nueva vida. La madre de Ariel volvió a trabajar. Ya no necesitaba tomar licencia médica y lucía rejuvenecida, como una mujer sana y enérgica. Ariel, por otro lado, se sumergió por completo en su recién establecido negocio. El trabajo era cautivador, inspirador y alegre. Ariel no podría estar más feliz con lo que estaba sucediendo. Benito la ayudó con los documentos y los asuntos legales. No había necesidad de preguntarle. Era como si tuviera un sentido interno de cuándo y dónde surgían problemas, y los resolvía sin esfuerzo, como siempre hacía. Ariel luchaba por contener sus sentimientos por Benito. Él la había salvado en una situación difícil y aparentemente sin esperanza. Naturalmente, sentía un vínculo romántico con su salvador. Pero, ¿Benito necesitaba eso? Probablemente no. Él era simplemente una buena persona que no podía ignorar las lágrimas de una joven angustiada en la parada del autobús. Además, era un empresario que probaba un nuevo proyecto. Una tienda de sastres especializada en ropa a medida. Tenía el potencial de ser una empresa rentable, y por eso se involucró. Benito era serio, reservado y tal vez un poco austero. Al mirarlo, era difícil imaginar cuán amable y compasivo era realmente. Se comunicaba bruscamente con sus empleados y evitaba especialmente las conexiones personales. Un día, compartió su historia de vida con Ariel. Sucedió en una de esas noches tardías en las que se quedaron trabajando en su informe. Benito perdió a sus padres a una edad muy temprana. Hubo un incendio en su casa de madera y, aunque la atenta vecina, la misma mujer del autobús, llamó a los bomberos a tiempo, la estructura de madera se encendió como una caja de cerillas. Afortunadamente, Benito se salvó. Su madre lo había dejado dormir afuera en su cochecito y ella estaba adentro de la casa trabajando en la cocina cuando comenzó el incendio. El fuego bloqueó de inmediato su camino hacia la puerta, que también estaba bloqueada por las llamas. Su padre estaba trabajando en el ático y no pudo escapar. La casa era antigua, con un cableado eléctrico obsoleto que necesitaba desesperadamente ser reemplazado, y tenía rejas en las ventanas de los propietarios anteriores. La misma vecina que había dado la alarma se llevó a Benito. Ella amaba a los padres de Benito y a menudo le decía a ambos que eran buenas personas, trabajadoras que habían crecido en un orfanato. Ambos eran inteligentes y estaban decididos a tener éxito en la vida. Podrían haber logrado mucho si no fuera por ese maldito incendio, lamentaba la vecina. Ahora depende de ti vivir por los tres y cumplir los planes y las esperanzas de tus padres. Benito hizo lo mejor que pudo. Era un excelente estudiante y el estudio le resultaba fácil. Tenía tiempo para pasear y participar en actividades extracurriculares.
A una edad temprana, Benito mostró un talento para trabajar con las manos. En su infancia, comenzó a fabricar muebles simples por sí mismo. Cuando tenía 11 años, él y un par de amigos se embarcaron en un viaje por la carretera para vender los muebles que había creado. Vendieron las sillas y mesas ligeras rápidamente. La gente compraba muebles simples para sus jardines y casas de verano. Benito incluso recibió sus primeros pedidos durante ese viaje. Poco a poco, Benito estableció su propia producción. Cuando terminó la escuela, ya tenía su propia empresa con empleados, proveedores regulares y clientes. Todo estaba en su lugar, excepto que todo era informal, ya que Benito todavía era menor de edad. Sin embargo, tenía dinero real entrando. Luego, ingresó fácilmente a la Universidad Local de Economía. Eligió deliberadamente ese campo de estudio para aprender cómo dirigir su negocio de manera correcta y oficial. Bueno, en un momento dado decidí legalizar mi mini empresa, dijo Benito, recordando esos tiempos. Y lo logré. A partir de ahí, solo creció. Crecimos, nos expandimos y abrimos sucursales. Ahora soy dueño de mi propio mini imperio. Después de escuchar esta historia, Ariel tenía aún más respeto por Benito. ¡Qué persona tan increíble! Había surgido desde abajo, pasando de hacer muebles improvisados a ser dueño de una red de empresas de fabricación de muebles. Era asombroso. Los sentimientos de Ariel por Benito no habían disminuido. De hecho, crecían más fuertes con cada día que pasaba. Benito, que parecía tranquilo e incluso austero en la superficie, ocultaba una naturaleza amable y atenta que nadie conocía. Ella tenía tanta suerte de tenerlo. Ariel se convirtió gradualmente en una empresaria entusiasta. Ahora comprendía muchos aspectos del negocio y manejaba la mayoría de los problemas por sí misma, sin la ayuda de Benito. Incluso cumplió su sueño de aprender a conducir. Obtuvo su licencia de conducir y compró un automóvil nuevo en una concesionaria. No un coche extranjero lujoso, sino uno confiable y de alta calidad. Ariel era una conductora muy cautelosa. Sin embargo, no todo dependía de ella en la carretera. Siempre había conductores imprudentes y temerarios. Un día, Ariel se encontró con uno de esos infractores en el cruce. El incidente ocurrió allí mismo. Por alguna razón, el airbag no se desplegó y Ariel golpeó su cabeza contra el volante. No fue nada grave, pero le dejó un corte en la frente. La ambulancia que llegó al lugar la llevó al hospital regional para suturar la herida. Ariel estaba en la sala de procedimientos, sin dolor gracias a la anestesia, mientras el cirujano trabajaba en su frente. No sentía dolor alguno. En su lugar, pensaba en cuánto se dañó su querido coche. Cuando la grúa llegó para recoger su coche, Ariel no tuvo la oportunidad de inspeccionar el daño de cerca, pero sin duda fue peor que su lesión menor. Después de que el cirujano terminó, Ariel fue llevada a su habitación. ¿Puedo irme? Me siento perfectamente bien hoy. Tengo mucho trabajo que hacer, preguntó Ariel. No. El médico negó con la cabeza. Tendrás que pasar la noche en el hospital. Debemos descartar que no tengas una conmoción cerebral. Ariel se sintió genuinamente aburrida en su habitación del hospital individual. No había planeado estar en el hospital, así que no trajo un libro. Al menos habría leído algo si lo hubiera hecho. Todo lo que tenía era su teléfono. Le dijo a su madre que se estaba quedando en casa de una amiga por la noche, sin querer preocuparla por el accidente. Estaba acostumbrada a proteger a sus seres queridos del estrés, a pesar de que la salud de su madre no era motivo de preocupación. Ariel estaba acostada en la cama, pasando distraídamente por su feed de noticias, cuando la puerta de la habitación del hospital de repente se abrió de par en par. De pie en el umbral estaba Benito, con el cabello alborotado y una mirada preocupada en sus ojos. Cuando vio a Ariel, quien lo miraba sorprendida desde su cama, corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. «Tenía tanto miedo de perderte», dijo. Ariel sintió una cálida oleada de la cabeza a los pies. Benito dijo esta frase tan sinceramente y significaba mucho para ella. ¡Guau! Lo abrazó con gusto. Había estado soñando con esto durante tanto tiempo. «Tenía miedo de que te hubiera pasado algo grave», dijo Benito, alejándose ligeramente y mirando los ojos de Ariel. «Vi fotos de tu coche destrozado en las redes sociales locales y reconocí las placas.
Decían que el conductor estaba en estado crítico. No creo que pueda seguir adelante sin ti. Estoy perfectamente bien. Ariel sonrió. Exageraron a propósito para hacerlo más interesante de leer para la gente. Solo tengo un rasguño en la frente. El médico puso un par de puntos. Eso es todo. Benito sonrió en respuesta. Bueno, parece que ya no tiene sentido ocultarlo más. No te dije nada porque... Bueno, parecías depender un poco de mí. No quería que las cosas fueran incómodas o confusas. Ni siquiera sé cuándo empecé a sentir algo por ti. Tal vez cuando nos contaste tus problemas en la pizzería. O tal vez después de eso, cuando estábamos organizando el tratamiento de tu madre. No lo sé, pero nunca he conocido a nadie tan sincera, honesta y hermosa como tú. Hoy, cuando me enteré del accidente, tuve tanto miedo de haberte perdido para siempre. Fue un miedo tan grande. Nunca había sentido nada igual antes. Ariel sonrió. Encontraría las palabras adecuadas para contarle a Benito sobre sus sentimientos un poco más tarde. Seguramente él podía verlo todo en sus ojos. Después de todo, Benito era inteligente y tenía un agudo sentido de las personas. Bueno, ahora te encuentras en la misma situación que tu abuela una vez. Ariel sonrió. ¿Recuerdas en ese momento, en la parada del autobús? Ella dijo que algún día lo entenderías. Entenderías cómo puedes asustarte por tus seres queridos. Eso es exactamente lo que pasó. Bueno, tiene razón. Los ojos de Benito brillaban. La situación es muy parecida. La abuela, como siempre, tenía razón. En todo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.